Muy bien, pues vamos al tema que nos compete el día de hoy. ¿Por qué nos sobrevienen males? Y yo creo que esta es una pregunta muy recurrente para todos nosotros, tanto creyentes como no creyentes, en los que visualizamos cómo es que nos fue en el año pasado, el año 2020. Y seguramente lo primero que viene a nuestras mentes son estas palabras: aislamiento, vacunas, confinamiento, infectólogos, pruebas PCR, el famoso COVID-19, mascarillas, infodemia, zoonosis, enfermedad X, en fin, toda una serie de circunstancias que no necesarias son buenas. Sin duda afectaron nuestra manera de vivir, afectaron nuestros intereses, afectaron nuestras vidas de una manera intensa. Entonces, el año 2020 pasará a la historia en nuestras vidas como el año de intenso dolor y sufrimiento, un año plagado de males y situaciones difíciles. Sin embargo, creer que después del último minuto del año 20 para pasar al año 21, ya todo quedaría atrás e irían mejor las cosas, es pensar inocente, ingenua y hasta supersticiosamente. Porque no porque el reloj ya rebase la marca y apunte a un año siguiente, todo lo demás quedó en el olvido. Pero es un pensamiento recurrente en la gran mayoría de nosotros. Y no solo de los incrédulos, también de los creyentes. Tenemos como que esa esperanza de que traspasando la barrera del tiempo, ya todo quedó atrás. Y ya todo es maravilloso. Y ya se van a solucionar las cosas. Y para los que vivimos aquí en Querétaro, enero es peor. La cuesta ya no es cuesta, es una empinada tipo la Peña de Bernal. E igualmente la situación de la salud se está deteriorando. Y pues hay hermanos que inclusive ya hasta no quieren ver las peticiones de oración de la iglesia porque se espantan de la cantidad de solicitudes que hay sobre salud, sobre enfermedad e inclusive sobre fallecimientos. Cuando tenemos esa expectativa de que ya las cosas van a cambiar de la noche a la mañana por arte mágica, porque ya se acabó el año, y no sucede, ¿qué se crea en nosotros? Y hay un pasaje bíblico aquí en Proverbios que dice así, Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Fíjense cómo la palabra de Dios es muy exacta al describir la mentalidad que tenemos cuando tratamos de tener una esperanza en algo que es tan endeble como un salvavidas ponchado, como algo que es tan inestable e inseguro como una lancha agujerada. Ese tormento se manifiesta en ansiedad, depresión, tristeza, llantos, impotencia, rabia, enojo, y desencadena conductas destructivas tanto para uno mismo y a los demás. Y normalmente escuchamos que empieza a haber situaciones de estrés, de gastritis, de crisis de ansiedad, de crisis emocionales. ¿Por qué? Porque estamos en Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Entonces, mis hermanos, haciendo a un lado todas las necesidades fisiológicas naturales de una enfermedad que necesita medicamentos para aplacarse y todo ello, también nuestro estado de ánimo es inducido por nuestras expectativas falsas, por nuestras esperanzas puestas en algo que Dios ha dicho que no lo pongamos, pero que neciamente el corazón del hombre, creyentes y no creyentes, están tratando de agarrarse. Estamos tratando de agarrarnos en un ancla
que nos está llevando al fondo y que no vemos salida alguna. Esa esperanza en la que tú piensas en que las cosas van a mejorar, ¿en qué está sustentada? ¿Cuál es tu base bíblica para poder asirte de esa esperanza? ¿Hay algo que mencione la Biblia respecto a este tema? Y es aquí donde precisamente queremos que la palabra de Dios hable, que la palabra de Dios nos instruya. No tenemos un versículo base. Toda la Biblia nos da la visión correcta de cuál debe de ser la expectativa del creyente y aún despertar la conciencia de los no creyentes para que analicen su situación. Vamos a ver que vivimos con una expectativa falsa de vida. Y para ello, el libro de Génesis responde claramente cuál es la realidad en la que tú y yo vivimos el día de hoy. Génesis 1 y 2 no es nuestra realidad, porque Génesis 1 y 2 retrata la creación del Señor y decía que todo era bueno, que todo era perfecto y que el hombre podía sustentarse, trabajar, reproducir todo lo que Dios le había proporcionado para beneficio de él. Génesis 1 y 2 habla acerca de cómo Dios tenía comunión con su creación, cómo Dios se deleitaba con ello. Era la situación perfecta para poder vivir, para poder desarrollarse e inclusive para vivir eternamente. Esa era la expectativa de vida en Génesis 1 y 2. No podemos leerlo porque sería muy largo. Y si ustedes lo leen en casa o aquellas que están llevando la lectura del año ya pasaron por ahí, se habrán dado cuenta que Génesis 1 y 2 es el ideal de vida que Dios proporcionó a los seres. Sin embargo, pasando el tiempo, llegamos a Génesis capítulo 3, del 13 al 19. Y es ahí donde precisamente cae la expectativa de cada uno de nosotros. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos del 13 al 19. Entonces busquemos Génesis capítulo 3, desde el versículo 13 al 19. Dice así: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y está hablando de la desobediencia, del pecado que cometieron. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la expectativa de todos nosotros. Estamos ya viviendo en Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque después de que pecaron y el pecado fue grave a los ojos de Dios, se emiten una serie de sentencias y de maldiciones. Génesis 1 y 2 no habla de dolor, no habla de maldiciones. Al contrario, habla de las bendiciones a las que el hombre podía acceder
cuando confiaba y obedecía las instrucciones de parte de Dios. Génesis 3 nos da las maldiciones, la introducción del dolor, la introducción de la muerte, la introducción del deterioro y la corrupción de la humanidad y de la creación en su totalidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí está claramente descrito. Con dolor, te pasará esto, maldita será la tierra, toda una serie de sentencias que lo que hacen ver que el hombre fue advertido y al desobedecer el hombre fue enjuiciado. Y en ese juicio está toda la humanidad. Entonces, las maldiciones en este pasaje son declaraciones de juicio sobre los que quebrantan el pacto de Dios. Solo Dios puede efectivamente maldecir. Es una revelación de su justicia en apoyo a su derecho a la obediencia absoluta. Vivimos en un mundo caído y maldecido que se está deteriorando y corrompiendo. Y las leyes de la física, de la termodinámica, coinciden con esto. El mundo se está deteriorando, se está acabando, la energía se está disminuyendo. Entonces, esto va en concordancia con lo que Dios dijo, que la tierra iba a ser maldecida. La humanidad tiene esa misma característica, tanto moral como física. El cuerpo se está corrompiendo en algunos más que en otros y de diferentes formas. Entonces, muchas veces cuando llega la enfermedad de manera repentina o de manera anunciada, nos sorprendemos y decimos, ¿por qué me dio diabetes? ¿Por qué soy hipertenso? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué me pasa aquello? Muchas veces la explicación más sencilla es porque tu cuerpo se está corrompiendo. Y en algunos se corrompe en el páncreas, en algunos se corrompe más rápidamente en el hígado, otros en el cerebro, otros por medio de un infarto, pero se cumple el patrón. Estamos en deterioro. Obviamente todo esto no lo queremos pensar ni asimilar porque tenemos una expectativa buena de que todo es color de rosa y de que todo va a ser bonito y sabroso. Pero las Escrituras nos describen de que la humanidad, la creación, se están corrompiendo y van hacia un fin ya determinado. Entonces, ¿qué podemos decir con las características de la humanidad en lo moral? A partir de esta maldición de parte de Dios para Adán y Eva, ¿qué sucedió con sus primeros hijos? Se introdujo la violencia a través de un asesinato. Entonces, no mejoraron después de que pecaron. Al contrario, se fueron deteriorando. De tal manera se empezó a corromper la humanidad que tuvo que haber un diluvio. Después de ese diluvio, hay una segunda oportunidad para que la humanidad se acerque a Dios, adore a Dios, reconozca en Dios todo, hasta nuestros días. ¿Y qué ha sucedido después del diluvio hasta nuestros días? ¿Estamos como humanidad mejor? ¿Está la humanidad regresando a la adoración a Dios? La humanidad está más llena de impíos que de gente que adora. ¿Por qué digo de impíos? Porque la palabra impío significa aquel que no adora. Aquel que no adora al Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos una expectativa falsa, una expectativa idealista, una expectativa que no tiene sustento. Ya no podemos estar en Génesis 1 y 2, donde todo era perfecto. Estamos en una tierra que produce cardos, espinos y cardos. En una tierra donde el trabajo es fatigoso, en donde el deterioro moral de la sociedad cada vez es peor y cada vez nos inundan de filosofías y propagandas que nos hacen creer que ese es
el salvavidas para nuestras vidas. Pero ya dijimos que eso es más falso que una moneda de 3 pesos. ¿Ok? ¿Cómo ver entonces nuestra realidad? Y es aquí donde la palabra de Dios también nos impulsa a que seamos correctos y cuerdos en cuanto a que veamos en qué situación estamos viviendo. Job 5:7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Desde que nacemos hay dolor. ¿O a poco nacemos riéndonos? ¿No? Normalmente con llanto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es una manifestación de que desde que nacemos hasta que morimos hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corrupto. Vivimos en una humanidad corrupta, deteriorada. Y vamos que Job tiene autoridad moral para decir esto. Porque a pesar de que Dios lo declara como un hombre justo y apartado del mal, Dios tuvo que intervenir para demostrarnos de qué estaba hecho Job. Y al final vamos a ver algo interesante de parte de Job. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, subraye varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? Del Mesías, del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre. ¿Cómo lo describe Isaías? Varón de dolores. Hasta parece increíble que Dios, en la persona de Jesucristo, tuviera que experimentar la maldición de la humanidad, siendo Él sin pecado, pero experimentó el deterioro y pudo comprobar por sí mismo los dolores, las aflicciones, el llanto y todo lo que quebrantó aún su humanidad. Filipenses 1:29, porque a vosotros, y está hablando ya de la iglesia, os es concedido a causa de Cristo, a causa del varón de dolores, no solo que creáis en Él, lo cual es una bendición para salvación, sino que padezcáis por Él. Entonces, mis hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, no demos expectativas falsas. No pongamos en la mente de la gente una esperanza que no es, porque tal parece que luego queremos describir: ven a Cristo y se van a solucionar todos tus problemas. Ven a Cristo y vas a ver que tu vida va a cambiar radicalmente y vas a ser feliz, como dice un coro, ¿verdad? La vida del cristiano es alegre y feliz, y se vive cantando esta canción, feliz, así dice el coro, ¿no? ¿Realmente podemos sustentar que toda la vida del cristiano es alegre y feliz? Tenemos parte de ese gozo y esa felicidad sustentado en las promesas de Dios, en las que a pesar de padecer, podemos estar en gozo, como dice Filipenses, como lo estudiamos en el devocional. Pero ningún creyente está ajeno a padecer por causa de Cristo. Ahora, tenemos que diferenciar un poco los males asociados a la maldad propia del hombre, como aquellos que deliberadamente están haciendo mal, a las situaciones que nos provocan inestabilidad y nos provocan desencanto en muchas cosas, como los desastres naturales, las pandemias, las situaciones que no podemos controlar. Hay males ocasionados por nuestro propio pecado, ¿verdad? Que son consecuencias naturales de lo que hacemos, como los divorcios, los abandonos, los abortos, la promiscuidad sexual. Todo eso en sí mismo ya lleva su castigo. Y si lo estás sufriendo, aquí ya la respuesta es inmediata. Estás sufriendo las consecuencias de tu desobediencia. Sin embargo, hay otras cosas que escapan a nuestro control, a nuestro discernimiento de lo que está pasando, como el propio Job pudo experimentar. El propio Job pudo experimentar que aunque sus amigos trataron de explicarle malamente de lo que estaba sucediendo, escuchen esto, ni Dios le dio la explicación a Job. Al contrario,
cuando Job cuestionó a Dios, Dios lo cuestionó a Job. Le hizo 63 preguntas que Job no iba a poder responder. Entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Conociendo lo anterior, las explicaciones salen sobrando e inclusive no hay explicaciones. Más bien debería de haber búsqueda de propósito. Job 1:22. En todo esto no pecó Job. ¿Qué es todo esto? Lo descrito en todas las tragedias que vivió. Sus cosechas se destruyeron, sus graneros, sus hijos murieron, mataron a sus criados. Todos estos males que le acontecieron a Job, él lo razonó de la mejor manera. Dijo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito, subraye, despropósito alguno. La visión de Job era la correcta. A pesar de que tenía una esposa que no lo llevaba a pensar de esa manera, ¿no? Sino trataba de desvirtuar, cosa que muchas veces la gran mayoría de nosotros somos como la esposa de Job, ¿sí? Renegamos, nos quejamos, dudamos y nos apartamos de Dios porque ese por qué se convierte en queja. No se convierte, la pregunta por qué implícitamente trata de tener una explicación y un propósito, pero no siempre lo buscamos, sino tratamos de tener una respuesta que satisfaga esa necesidad. Bien dice Warren Wiersbe, el pueblo de Dios no vive de explicaciones, sino de promesas. Qué interesante, ¿verdad? El pueblo de Dios no vive de explicaciones, sino de promesas. El propósito del sufrimiento. La respuesta de Dios no es la eliminación del dolor, de la dificultad, sino la transformación de nuestra alma. Todo esto que nos acontece y sucede en nuestras vidas lleva el firme propósito de trabajar en nuestro corazón. La tormenta en mi vida es un instrumento para transformarme. El desierto es el instrumento en esta hora y este tiempo para transformar. No le pidas a Dios que te lo quite de en medio, porque ese es el instrumento que Dios ha elegido para transformar tu corazón. Deuteronomio 8, 2 y 3 lo remarca, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. O sea, Dios te empuja y provoca que vayas al desierto. Estos 40 años en el desierto, comparados al año que ya vamos a llevar, ahí la llevamos, ¿verdad? ¿Para qué te llevó Dios al desierto? Dice, para afligirte. Fíjense, aquí es donde queremos, hermanos, que centremos nuestra atención. Dios es el autor de nuestras aflicciones, porque tienen propósito. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, las respuestas que tenemos ante las aflicciones nos revelan a nosotros mismos qué hay en nuestro corazón. Dios ya lo sabe. Esto lo hace no por Él, sino por nosotros, para que entendamos si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Qué interesante, ¿verdad? Te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, hermanos, podemos ver que efectivamente Dios es el autor de todas estas cosas que están afligiendo a la humanidad, con propósitos que estamos ahorita viendo ya más definidos. Entonces, sí podemos ver que Dios está detrás de todo ello. Qué interesante porque muchas veces, y hay teólogos inclusive, que quieren excusar a Dios de lo que está sucediendo.
Quieren justificar a Dios para decir, no, el mal viene del diablo, el mal viene de esto. Aquí está muy, muy claro. Y todo esto, mis hermanos, es porque dice, para que conozcáis, para que realmente conozcamos al Dios que tenemos, que tiene propósito en todo lo que hace. Ahora, ¿cuál es el problema de una vida cómoda? ¿Cuál es el problema de una vida sin problemas? ¿Cuál es la consecuencia de vivir una vida ajeno a las aflicciones? Lucas 12, 18 y 19 nos revela a una persona que tiene esta mentalidad de no sufrimiento. Y dice, Lucas 12, 18 al 19, y dijo esta persona, porque no dice quién es, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En ningún momento hay palabras de agradecimiento y adoración a Dios por su bondad. Todas estas palabras que él está diciendo tienen que ver con su esfuerzo, con su dedicación y con su comodidad. La comodidad, la abundancia, la ausencia de dolor jamás ha producido el brillo de la imagen de Dios en el hombre. En esas ocasiones, cuando estamos cómodos y sin problemas, nos relajamos, nos alejamos y nos volvemos tan autosatisfechos que hasta nos olvidamos de Dios y nos volvemos malagradecidos. Y ese fue el problema de la humanidad descrita ahí en Romanos 1, ¿verdad? Que conociendo a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias. Ahora, hermanos, con esto no queremos decir que hay tiempos de paz, hay tiempos de estabilidad, hay tiempos de prosperidad, hay tiempos de abundancia que podemos gozarnos, claro que sí. El rey Salomón tuvo abundancia, el rey David tuvo tiempos de paz. Sin embargo, cuando la comodidad se transforma en una forma de vida en el que nos aleja de Dios, es cuando entonces debemos de reflexionar qué está pasando en nuestras vidas. Y no porque busquemos ser masoquistas de estar sufriendo, no, sino porque Dios lo que está apuntando es el corazón de todos nosotros, inclusive de los no creyentes. El sufrimiento y el dolor tienen bendiciones. La palabra declara esto de varias maneras. Salmo 119, 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Entonces, ¿es una bendición ser afligido? Sí, porque nos despierta a reconocer que hay veces que actuamos fuera de los estatutos de Dios. Salmo 38, 4, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Comunión, cercanía de parte del Señor para los quebrantados. Y ahorita vamos a ver que hay una gran diferencia entre estar afligido y ser quebrantado. Por ejemplo, Faraón fue afligido 10 veces por las plagas, ¿verdad? Cuando la Biblia nos describe en Éxodo que llegaba una plaga, el Faraón se espantaba y se afligía. Pero ni una de estas 10 plagas quebrantaron su corazón. Entonces, una cosa es estar afligido y otra cosa es ser quebrantado. El dolor, el desierto, la tormenta, el sufrimiento, como quiera que le llamemos, preceden a las bendiciones. Antes que Dios me bendiga, tiene que quebrantarme. De otra manera, yo voy a pecar con sus bendiciones. Como este hombre que acabamos de leer de Lucas, donde dice que todos sus bienes eran de él. ¿Cuál fue el postrer estado de Job? Dice que el postrer estado fue mejor. ¿Fue quebrantado Job? Fue quebrantado. Primero fue afligido
pero finalmente llegó el quebrantamiento, porque dice, de oídas te conocía, mas ahora te veo cara a cara. David, antes de llegar al trono, tuvo que ser quebrantado, porque él se ostentaba como el que se había enfrentado a un oso y a un león. Había orgullo en David. Dios tuvo que quebrantar el orgullo de David. Y así podemos ver muchos personajes que tuvieron que ser quebrantados por medio de las aflicciones para después ser bendecidos. El caso de José. José se creía dentro de sus hermanos como que el escogido, el favorito. Tuvo que ir a prisión, tuvo que ser acusado falsamente, muchas cosas. Tuvo que ser afligido para llevarlo al quebrantamiento y entonces Dios lo pudo utilizar. Entonces el sufrimiento y el dolor tienen bendiciones. ¿Por qué el hombre necesita ser quebrantado antes de ser bendecido? La bendición siempre tiene que ser precedida por mi quebrantamiento, no porque Dios lo disfrute, sino porque yo lo necesito. Necesitamos entender que Él es Dios y que le necesitamos y que dependemos de Él. El quebrantamiento es mandatorio para saber manejar la abundancia y no como este hombre de Lucas, donde todo pensaba que era por mano de él. De alguna manera, esto le sucedió a Nabucodonosor. Cuando él salió y dijo, todo esto es mío, todo esto es por mi mano. Y dice Dios que tuvo que quebrantarlo como bestia para que entienda que el Dios del universo es el mandatorio en su vida. La mayoría de nosotros no somos enseñables, somos muy orgullosos. Ese quebrantamiento produce un corazón manso, un corazón sensible a la voz de Dios, de manera que se dejará guiar y manejar. Ese quebrantamiento aumenta nuestra sabiduría. Y aquí estamos englobados todos. Difícilmente entendemos a la primera, hasta que Dios quebranta nuestro orgullo. Antes de la medicina, dice Proverbios, viene el quebrantamiento. ¿Para qué? Para que podamos doblar la cerviz y decir, Señor, tú eres mi guía, tú eres mi sustento. Razones para ser quebrantado primero antes de la bendición. Que recuerden que cuando andamos en medio de la aflicción, cuando andamos en medio del sufrimiento, queremos salir inmediatamente. Y queremos obtener la bendición de Dios antes de completarse el proceso de Dios para edificar nuestra alma. Por eso tienen grande éxito aquellos charlatanes de pare de sufrir. Aquellos que ofrecen seguridad por medio de que te metas a su filosofía, de que te metas a su religión, de que creas los argumentos humanistas de que tú tienes capacidad para salir adelante. Entonces, necesitamos ser quebrantados primero antes de obtener la bendición de Dios. Cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones de Dios, él se cree que lo merece. Y esto es muy de acuerdo a la niñez. El niño, cuando obtiene todo, se cree merecedor de todo lo que aún no tiene. Y demanda y quiere más. Él no ve la bendición como de parte de Dios, sino lo ve como merecedor de Él, porque Él cree que por su cara bonita, por su intelecto, por su forma de ser, se merece todas las cosas. Cuando un corazón no quebrantado experimenta la gloria de Dios, él cree que Él es quien la ha producido, como aquellos pastores, ¿verdad? Que según ellos sanan, según ellos tienen profecía, según ellos enseñan, ellos piensan que son ellos los que están produciendo las cosas y no le dan la gloria a Dios. Cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios, él hace alarde de ese poder y lo usa y luego lo abusa. Y esto
es muy clarísimo en muchas ocasiones. 4. Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, él se llega a creer que esos privilegios son derechos. Y por eso demanda, ¿verdad? Y por eso decreta, y por eso proclama, y por eso reclama. En alguna ocasión escuchaba a una mujer que sucedió algo ahí donde estaba, y bueno, fue una bendición. Y ella muy alegremente dice: vamos a declarar esto como territorio de Jehová. Y dije: ¿y la calle no será territorio de Jehová? ¿Mi casa no será territorio de Jehová? El corazón no quebrantado experimenta los privilegios y llega a creer que esos privilegios son derechos. 5. Cuando un corazón no quebrantado recibe un don o un talento o una habilidad, él, la persona que lo experimenta, llega a creer que ese don, que esa habilidad, que ese talento es una destreza que él desarrolló. Y esto tiene que ver mucho con todas las expresiones que tenemos de adoración hacia Él. Pensamos que oramos, que somos los mejores oradores, pensamos que somos los mejores músicos, cantantes, maestros, profetas y todo ese tipo de circunstancias propias de una iglesia. Y la gente piensa y se empieza a enorgullecer pensando que ellos son los favoritos y que por eso muchas iglesias crecen y son prósperas por causa de ellos, usurpando el papel de Dios. Por eso, hermanos, estas 5 razones son necesarias para quebrantar nuestras vidas, para hacernos mansos y humildes. Por lo tanto, es soberanía de Dios el sufrimiento en sus criaturas. Y observen que pusimos criaturas, toda su creación. ¿Para qué? En primer lugar, para hacer que busquemos a Dios. Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, dice Dios, me buscarán. Cuando hay comodidad, cuando hay tranquilidad, cuando hay alejamiento de Dios, la gente busca a Dios. La gente se acerca a Dios. Entonces Dios tiene que intervenir para que la gente entienda y reaccione. Dios usa las calamidades climáticas, desastres naturales, pandemias, como un altavoz para hacer reaccionar a las personas. Isaías 45:7 dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hermanos, ¿quién está detrás de un huracán? ¿Quién está detrás de un terremoto? ¿Quién está detrás de una inundación? ¿Quién está detrás de una pandemia? No nos espantemos ni queramos defender a Dios. Dios es el que está detrás de todo esto. Y Él puede intervenir, como sin duda muchas veces lo ha hecho, para evitar las cosas, para desviar un ciclón, para amortiguar un terremoto, para ayudar a que los científicos elaboren rápidamente la vacuna. Él lo puede hacer, pero hay veces que no lo hace. ¿Para qué? Para llevar a cabo ese micrófono en que la humanidad diga qué está pasando, hacia dónde tengo que voltear, porque la gente se siente incapaz ante todas estas situaciones difíciles. Dios es el que interviene en su creación, tanto para provocar como para detener, de acuerdo a su propio designio. ¿Y quién lo va a cuestionar? ¿Quién lo va a detener? ¿Quién le va a decir que no? Es su designio y Él lo hará. Es su decreto y Él lo ejecutará. Para llevarnos de vuelta a Dios. Salmo 119:67. Antes que fuere yo humillado, ¿cuál
cuál era la característica del salmista? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ese más se refiere a la primera parte. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Ahora, después de haber sido humillado, he guardado tu palabra. Y esto tiene que ver con todo el mundo. Con todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente no hace caso de Dios, no busca a Dios, busca las bendiciones de Dios, busca las dádivas de Dios, busca las añadiduras que Dios da, pero no busca esencialmente a Dios. Entonces, hermanos, no nos espantemos de todas estas calamidades. Dios las utiliza con un propósito bien definido que acabamos de ver. Ahora, estas calamidades afectan a sus hijos, claro. Hay creyentes que han muerto en los terremotos, en las inundaciones, en los tsunamis, en muchas cosas. Bueno, ha habido iglesias que se han caído y ahí están los creyentes. ¿Vamos a exculpar a Dios? No, va a decir, Dios, no tienes por qué defenderme. Yo me defiendo solo y yo tengo un propósito para todo eso. Hermanos, muchas veces la respuesta a nuestra necesidad podría ser hasta la misma muerte de parte de Dios para su hijo, para sus hijos. Entonces, Dios quiere revelarse. Hace 8 días, de una manera magistral, se nos enseñó que el Salmo 19 es la revelación de Dios. Dios quiere ser conocido por Él mismo, no a través de interpretaciones de hombres. La misma Biblia declara, ¿a quién me hará semejante? ¿A hombre? Dios quiere revelarse de una manera directa a toda la humanidad a través del conocimiento general de la creación que ya vimos, pero también a través del conocimiento especial, a través de su palabra, a través de divulgar la palabra de Dios y no ideas humanas. Y ese es el propósito, que le conozcamos tal y como es. Porque en la medida en que Dios se revela y le conozcamos, lejos de tenerle miedo, vamos a tener una esperanza. Porque aún, como leíamos al principio, el cataclismo que menciona el Salmo, aunque los montes se trasladasen al fondo del mar, aunque se cayera todo, Jehová es mi refugio, mi amparo y mi fortaleza. ¿Por qué? Porque en el momento Él que me diga, vente para acá, así muera ahogado de coronavirus, aplastado, asaltado, mi alma estará con el Señor en la eternidad, gozando de las bendiciones celestiales que tiene Cristo en nosotros. Por eso, mis hermanos, el buscar explicaciones es vano y no tiene sentido. Y nuestro corazón se atormenta. Busquemos el propósito. Si el propósito tuyo, amigo que me estás escuchando, es buscar esa ancla que te afirme y que te dé seguridad, pero lo estás haciendo en una vacuna, en una autoridad, en un sistema de gobierno, en una relación, créeme que esa ancla te está llevando directo al fondo del abismo. De ahí, como dijimos al principio, pues parten las ansiedades, las depresiones, la tristeza, la amargura, el resentimiento, el odio y tantísimas cosas. Pero cuando mi fundamento de esperanza es Cristo, dice, aunque la tierra sea removida, yo confiaré en Él. ¿Habrá espanto? ¿Habrá miedo? Sí, porque somos seres con sentimientos, sensibles a todo ello. Pero más allá de mis miedos está mi esperanza, que es Cristo. Es soberanía de Dios el sufrimiento de sus criaturas para evidenciar la fe. Mateo 13, 20, 21, acerca de la parábola del sembrador, dice que una de esas semillas fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos,
Durante esta pandemia sucedió esto. Muchos que se acercaron a Dios, que se les predicó el Evangelio, que lo recibieron con gozo, llegó la pandemia y dijo, ay mamá, ahí nos vemos. Y el camuflaje perfecto para alejarse de las cosas de Dios fue el cierre de la iglesia. El pretexto perfecto que muchos pusieron para alejarse de Dios porque se espantaron por la aflicción que venía, fue el cierre de las iglesias. Ese fue el pretexto perfecto. Esa fue la justificación que dieron para alejarse de las cosas de Dios. Pero lo único que evidenció es que su fe era sin sustento. Su fe era humana. Su fe era vana. No perseveraron en la doctrina de Cristo. Si ese es tu caso, amigo que me estás escuchando o viendo, arrepiéntete de tus pecados y deposita tu fe en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no veas las circunstancias como un medio para salir del problema. Y como ya vimos, no es las circunstancias las que van a cambiar, va a cambiar nuestro corazón. Ahora, es soberanía de Dios el permitir el sufrimiento en sus hijos. Vamos a hablar de los creyentes, vamos a hablar de la iglesia. ¿Para qué permite Dios el sufrimiento? Para ejercer los frutos del Espíritu. Santiago 1, 3, 4. Todos sabemos que cuando nos convertimos a Cristo, Él provee fruto del Espíritu en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo lo ejercito? ¿Cómo llevo a cabo esa labor de poder evidenciar ese fruto? Bueno, Santiago 1, 3 al 4 nos da la respuesta. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Entonces, mi hermano, cuando tú digas, Dios dame paciencia, espera una aflicción. Dios te toma la palabra. Ah, ¿quieres paciencia? Ok, te voy a mandar a tu suegra. No, no es cierto. No. O produce muchas circunstancias. Hasta deja que te cases para que experimentes las aflicciones. No, no es cierto. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La perfección y la madurez que da Dios a sus hijos es a través de las aflicciones, a través de los sufrimientos, a través de las persecuciones. 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Aquí ojalá Pablo hubiera dicho, me gozo en Cristo porque Él es bueno, porque Él me consiente, porque Él me da mi alimento todos los días, porque Él me apapacha, porque me da abrigo, porque me da una esposita, porque me da hijos. Eso quisiéramos escuchar. Pero la realidad es que Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, esto trasciende nuestro entendimiento. Esto va contra cultura. Esto va contra los sentimientos humanistas y los pensamientos positivos. Esto es la realidad del creyente en Cristo. Somos fuertes cuando nos declaramos débiles. Somos fortalecidos cuando Dios quebranta nuestro orgullo. Somos utilizados cuando Dios dobla nuestra cerviz por medio de las pruebas, de las angustias, de las afrentas, de las pandemias, de las enfermedades, de las muertes. ¿Para qué los sufrimientos en sus hijos? Para la gloria de Dios. 1 Pedro 1, 7 al 8 dice, en lo cual vosotros os alegráis, como Pedro y Pablo estaban de acuerdo, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuál es ese poco de tiempo? Pues lo que tengamos de vida, ¿verdad? ¿Sí? Si es necesario,
sí es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando tú y yo vayamos a la presencia de Cristo con una fe que fue pulida aquí en la tierra por medio de esas aflicciones, y que nosotros hayamos sido quebrantados y hayamos entendido la lección, seamos mansos y humildes y nos presentemos delante de Cristo, seremos galardonados. ¿Por qué? Porque seremos más semejantes a aquel que es nuestro modelo a imitar, para su gloria, no para la gloria nuestra. Conclusión. Todo este tiempo en el que estamos siendo afligidos, en el que estamos teniendo sufrimiento, en el que nuestra mente está convulsionada, y como ya explicamos, tiene propósito. Para los no creyentes, para aquellos que no han dado su vida a Cristo, Dios está llamando tu atención a Él, para que reconozcas tu pecado e incapacidad de salvarte del juicio por ser culpable, y también para mostrarte que Cristo dio su vida por ti, para que creas y confíes en Jesús como tu único Señor y Salvador. El propósito, el micrófono, el megáfono de Dios en todas estas calamidades es para que la gente voltee a Dios y crea en Él por medio de Jesucristo. Para nosotros los creyentes, 1 Pedro 4:12. Amados, hermanos, no os sorprendáis. Es hasta, lo voy a decir sin ser irreverente, es hasta chistoso que Pedro hable así, como diciendo, no se hagan, ¿de qué me están hablando? ¿De qué se sorprenden? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y está hablando todos los creyentes de la dispersión, ¿verdad? Todos aquellos que andaban fuera y que estaban siendo perseguidos por los romanos, por los judíos, sometidos a prueba, escarnizados, perseguidos, afligidos. Dice, no se sorprendan. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, que no sabían esto. Por eso digo que como que es un lenguaje medio chistoso o medio sarcástico de parte de Pedro, ¿verdad? Más bien dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, del varón de dolores, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis hermanos, las cosas no sé cómo se vayan a presentar en el futuro, no sé si vaya a acabar en corto, mediano o largo plazo esta pandemia. Pero ahora, con lo que Dios nos está enseñando, ahora sé que hay propósitos en todo esto. Y lejos de pedirle al Señor que termine con la pandemia, hay que pedirle que se cumplan sus propósitos. Propósitos de salvación a todos aquellos que no han creído en su Salvador y están en medio de esta circunstancia. Propósito de santificación al creyente, por cuanto esto debe de llevarnos a depender más de Él. Propósito en el creyente de quebrantar nuestra comodidad al vernos arrastrados por todas estas cosas que están sucediendo. Y si Él lo permite, que esto termine, y si Él permite que nos volvamos a reunir, que sea para su gloria. Pero con corazones transformados. Por eso decíamos, si al día de hoy somos igualitos que el año pasado, entonces no hemos entendido nada. Pero si al día de hoy hemos sido quebrantados, hemos sido transformados
para ser más semejantes a Cristo por medio de todas esas aflicciones, hemos entendido el propósito de todo esto. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra es la que habla, Señor, y queremos, Señor, ser instruidos en ellos para darte la gloria y para que nuestra esperanza no esté sustentada en nada que no seas tú, Señor. Porque como ya vimos, Señor, estamos todos padeciendo de una u otra manera. Sin embargo, Padre, pues todos estos padecimientos es para que tú perfecciones tu obra en cada uno de nosotros. Haznos entendidos, haznos sabios, haznos dóciles para no renegar, todo lo contrario, para agradecerte, Padre, que estamos siendo purificados en horno de aflicción para poder parecernos más a Jesucristo, Señor, para decepcionarnos de las cosas del mundo, del sistema del mundo, para no poner nuestra esperanza, Señor, en los hombres, ni en los políticos, ni en nada que se le parezca, Señor, sino en Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso nos acercamos confiadamente al trono de gracia, Señor, para que tú nos guíes y nos instruyas. Gracias, Padre, por esta palabra y rogamos por aquellos que no te conocen, Señor, porque tú reveles, Señor, en ellos, Señor, la fe, el conocimiento y la gracia para que se arrepientan de sus pecados, para que crean en Jesucristo como su Salvador, para que ellos, Padre, entreguen su vida a ti y, Padre, puedan entrar a ese reino maravilloso que es la gloria de Cristo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este domingo, y pedimos bendición para el resto del día, Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.